106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 20 de septiembre, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Lamentando mucho pues la situación de la que fue objeto en el día de ayer la oficina principal de Altiz, que fue una situación ahí de embargo, de intento de embargo, algo que se está repitiendo mucho, que hay que tratar de regular en este país porque es una situación de terror la que se está imponiendo con grupos que son especializados en esos, que incluyen a personas con violentas, gente con antecedentes violentos y hasta delincuenciales, que son usados como tropa de choque para estos supuestos embargos, a veces injustificados y sin llenar la tramitación necesaria. Entonces, la perturbación que crean pues a la imagen de una empresa, a sus empleados, a sus clientes, pues es muy lamentable, muy lamentable. Entonces, una entidad de servicio siempre bastante concurrida, cualquier situación pues puede abordarse sin un espectáculo tan dañino como este que le hicieron padecer en el día de ayer. Así es que lamentamos mucho esta situación que dice Altiz que no afectó sus actividades, ni a sus clientes, ni a sus empleados, pero sabemos que sí, que eso de todas maneras crea trastorno. Pero bueno, hay unas claves que ha publicado hace unos días la BBC de Londres para podernos defender un poco de una de las plagas de los problemas de la época, que son los llamados fake news, es decir, las noticias falsas que están tan de moda, tan en boga, y que la gente reproduce con suma facilidad, cosas que detenerse un poco pues permite establecer que ahí deben haber cosas que no son ciertas. Entonces, que la gente que no tiene intención de hacer daño, no se deje usar para hacer daño. Entonces, esto implica una serie de verificaciones de la información antes de usted reproducirla, porque cuando estás reproduciendo una información prácticamente la estás asumiendo.
Entonces, la BBC ha propuesto, ¿no?, una guía básica para usted verificar el contenido antes de reproducirlo en WhatsApp. Entonces, ellos están recomendando lo siguiente: lee la noticia entera, no solo el titular. Entonces, investiga la fuente. Si es una cadena sin autoría, desconfía y preferentemente no la compartas. Si incluye el nombre de un autor o del medio donde se publicó, búscalo en Google Bing. Entonces, dice la otra recomendación: escribe el título en un buscador. Si es verídica, es probable que otros medios la hayan reproducido. Si es falsa, puede que algún sitio de verificación de hecho la identifique como rumor. La otra recomendación: busca también los datos y los números citados. Verifica el contexto, como la fecha de publicación. Divulgar una noticia muy antigua también es una forma de desinformación. Pregunta a quien te envió la noticia de quién la recibió y si pudo verificar la información. Y otra recomendación: investiga la imagen en un buscador. Si recibes una foto, guárdala en tu computadora y entonces tú la subes a la imagen, y dan todas las explicaciones aquí. Comprobar en qué otro sitio fue publicada puede dar pistas sobre su veracidad. Desconfía de los audios, los famosos audios a los que la gente cree que son verídicos, y los videos que la gente cree que por ser un video es una cosa verídica. A través de los audios y de los videos se producen muchísimas cosas totalmente falsas. Desconfía de los audios, trata de resumirlo y busca las palabras claves en un buscador. Y entonces, después ellos dicen, estoy hablando de la guía básica de la BBC de Londres, para poder filtrar, para poder depurar, para poder darse cuenta si usted está recibiendo una noticia falsa, un fake news. Ellos dicen que las noticias falsas son noticias fabricadas y comprobablemente falsas, normalmente hechas para perjudicar a otras personas y muchas veces con intereses políticos o lucrativos. Siempre pues existirán, en el pasado eran reproducidas en periódicos, en papeles que circulaban de mano en mano. ¿Qué cambió? Hoy en día una noticia falsa se puede viralizar en un instante. Las redes sociales permiten un alcance enorme. Además, hay más productores de información. Entonces analizan cómo empezó el fenómeno, etcétera, etcétera. Una cosa básica que por lo menos nosotros, los periodistas, casi siempre hacemos cada vez que vemos cualquier información de esta, es irnos inmediatamente a consultar los medios, que si una cosa como esa la sabe fulano de tal en Guachupita, a menos que no haya sido un accidente que se haya producido en Guachupita, ahí cerca de su casa, o lo que fuere, si es una noticia de otra naturaleza y él la tiene, pues evidentemente que también eso usted le va a encontrar en los medios acreditados. Entonces usted la va a buscar y cuando ve hay un silencio, es decir que eso no se está, de eso no se está, nadie ha hablado de eso. Entonces usted consulta también a gente que usted sabe que maneja información y ve que no ha hablado de eso. Entonces eso le está indicando que eso puede ser un invento, que eso puede ser una falsedad, y va indagando porque estas cosas que deberían ser solamente de beneficio, ¿no? Fíjense cómo
ahora se ha contribuido a desmeritarla, a desacreditarla, y son los propios usuarios, aquellos que por algún interés económico, algún interés de dañar a otra persona, porque básicamente es el mayor objetivo de las noticias falsas, es dañar a otras personas y hacerlo de manera irresponsable. Pues fíjense cómo el daño real se lo está haciendo al contenido de las redes sociales. Y en cierto sentido está acreditando la labor periodística tradicional, es la que está acreditando, porque la gente sabe que tiene que ir a una fuente acreditada para poder saber si lo que le están hablando es cierto o no. El que quiera dejarse sorprender por noticias falsas, creo que lo hace porque quiere que lo sorprenda con noticias falsas. Y si se las reproduce también, en cierta medida lo está haciendo porque quiere hacer eso, porque hay formas de uno verificar las cosas. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, ha sido muy inteligente el Congreso peruano, muy inteligente, aunque también el presidente Vizcarra ha sido sabio en el manejo que ha dado a esta situación, porque después de su discurso del domingo, él trató de que las aguas volvieran a su nivel, y esta semana él se reunió con los voceros de las distintas bancadas y con líderes distintos, y les habló de cuál era su verdadero objetivo, incluso que él nunca tuvo intención real de disolver el Congreso, como se lo permite pues el rechazo a la cuestión de confianza. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, pues la oposición solo está perdiendo, con una postura que se vea ante la población como una oposición que está rechazando reformas importantes. Hoy, ¿por qué usted va a querer un partido político al que le están proponiendo una modificación del Consejo Nacional de la Magistratura y para que la elección de los jueces sea más transparente, y que ese partido se opone? Si el partido se opone, ¿y cómo que un partido de oposición se opone a que se eliminen las aportaciones anónimas a una campaña? ¿Cómo es que se opone a eso? Es decir, queda muy mal parado. Es un partido que se opone a la lucha contra la corrupción. Entonces, todo el beneficio de ser el portador de propuestas reformadoras lo tiene el gobierno, lo tiene el que tiene la iniciativa de gobierno. Entonces, ¿por qué dejarle solo al gobierno pues esos aportes de reforma y la imagen que esos aportes dan? Total, nadie sabe si esas reformas se materialicen, porque tienen que ir a un referéndum, y ojalá se materialicen, y no hay razones por las que no se deba materializar. De hecho, ya en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, antes de que el Congreso votara en el día de ayer, ya en esta semana, pues la comisión parlamentaria había producido avances en eso, y se va a aprobar la modificación de lo del Consejo Nacional de la Magistratura. El otro punto que está proponiendo, es el de un congreso bicameral, que es otro de los puntos que está proponiendo. Entonces, todo esto iría a un referéndum. Sus cuatro propuestas
van a un referéndum en el mes de diciembre. Keiko Fujimori, que encabeza la oposición, al estar en una línea donde la gente nada más veía que esta señora se aparecía a hacer oposición, y hacer oposición, y hacer oposición con cero propuesta, y oposición con cero propuesta, venía descendiendo vertiginosamente en las encuestas. Entonces, lo que el presidente Vizcarra le ha presentado a todos es un tren en el que deben montarse frente a la sociedad para buscar esas reformas. Y entonces así lo entendieron, por eso la votación fue 82 votos a favor de la cuestión de confianza, que va a permitir el referéndum para esta reforma. Hubo 22 votos en contra y hubo 14 abstenciones, es decir, un voto mayoritariamente a favor, lo que solo es posible con el endoso mayoritario del fujimorismo. Tiene razón el presidente, incluso la forma humilde en la que ha aceptado este triunfo, porque es un triunfo de él, tratándose de un mandatario interino, que la gente no lo tenía pensado como presidente, podía pensarse que era un pelele que venía ahí sin mayor trascendencia. Ya esto lo coloca como una persona con iniciativas políticas, con liderazgo, y el hecho de que se haya aprobado su propuesta de reforma, o por lo menos dejar caminar su propuesta de reforma, fortalece su liderazgo. Pero él entonces ha dicho, señores, esto no es un triunfo de Martín Vizcarra. Aquí no hay ganadores, no hay vencedores. Estos puntos mejoran la calidad de nuestra democracia, por lo tanto, gana el país. Entonces, cuando una persona se conduce de esa forma, tiene muchas posibilidades de construir un liderazgo y de fortalecer un liderazgo. Y es verdad que gana Perú, no solo porque esas reformas pueden ser importantes, sino porque en lo inmediato tampoco ese país prolonga la inestabilidad, que con inestabilidad no hay posibilidad de crecimiento. Entonces esto también es otro factor, de manera que ese es un conflicto que creo que ha tenido una salida sumamente inteligente a Mauricio Aybar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ayer la Suprema Corte de Justicia ha producido una ratificación de la anulación de los títulos de propiedad de Bahía de las Águilas. Esta entonces es una decisión ya definitiva y se supone que a partir de ahora pues no hay instancia, por lo menos nacionales, a las que estas personas que estaban alegando ser propietarias de esos títulos, que todo el mundo sabe que fueron unos títulos que fueron generados de forma irregular, aunque fueron títulos reales, el origen fue espurio, porque esos títulos se originaron de una falsa reforma agraria que se inventó pues un director de el INDRI, un director del IAD, del Instituto Agrario Dominicano. Se inventó pues esa supuesta reforma, y entonces estos terrenos de vocación turística, terreno pues de playa,
los distribuyó como si fueran terrenos de vocación agrícola a unos supuestos beneficiarios de ese plan de reforma agraria, que inmediatamente esos títulos eran traspasados a los que verdaderamente pues iban a ser beneficiarios de eso, porque sí conocían el valor de lo que estaban recibiendo. Entonces, esta es una lucha de muchos años que la documentó debidamente la doctora Piqui Lora, y que su hija Laura Costa pues continuó todo esta labor que había llevado su madre, documentando todo esto. Una cuestión nada fácil, y con mucha perseverancia, con años de mucho sacrificio, llegar hasta aquí. Entonces, eso es importante, porque el temor que prima entre muchas personas, y que ha primado entre muchas personas cuando estos procesos se llevan a cabo, es que sean procesos que uno sabe cuándo inicia, pero su duración es indefinida. Y lo que es el objetivo que el país debe buscar con estos terrenos de Bahía de las Águilas, que es la de no su explotación, sino su utilización en beneficio del desarrollo de Pedernales, sin afectar un área de parque, y tratando pues de desarrollar proyectos ecosostenibles de turismo en una de las zonas que está llamada a proporcionarle mayor riqueza a todo ese polo turístico. Entonces, ahora lo que queda por ver es cuál es el plan. ¿Cuál es el plan para que ya definitiva, con esta decisión que es definitiva de la Suprema Corte de Justicia, pues poder pues empezar el desarrollo de Bahía de las Águilas? Tal vez, si los afectados, entre comillas, porque no son afectados, el afectado es el Estado Dominicano, que fue estafado ahí, pero los afectados, los dueños de los títulos, entre comillas, tal vez sí sienten que hubo algún tema de derechos constitucionales no protegidos, tal vez tengan como última instancia pues todavía el Tribunal Constitucional, pero esto ya tiene un carácter que indica que es un tema prácticamente definido, porque si esto fuera al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también está en la obligación de fallarlo con urgencia, para poder pues resolver esa situación. Así es que nuestras felicitaciones pues a Laura Costa por este trabajo, por la continuidad del trabajo de su madre, y el reconocimiento a Piqui Lora, porque esta es una cuestión que, en honor a la verdad, parecía imposible. Y cuando uno ponía en la balanza todo lo que esto implicaba, y la posibilidad de que la gente empezara a beneficiarse, porque es que la vida es corta, el tiempo pasa, la vida de la gente también. Entonces, cuando usted tiene oportunidad de incidir en la mejoría de la calidad de vida de la gente, que es la vida que la gente está viviendo, entonces, cuando eso se posterga en el tiempo,
ya hay situaciones que son irrecuperables, pero siempre ellas insistieron en otra prioridad, que era la prioridad de que el precedente de que una estafa se consumara en éxito iba a ser realmente muy nefasto para este país, y creo que lo han demostrado a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. En el caso de los cuadernos de la corrupción en Argentina, en el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, hay una lección importante, ya no solo en la denuncia, en la evidencia de un hecho de corrupción, porque de eso sabemos aquí y allá y en todas partes, de denunciar hechos de corrupción, de exponer hechos de corrupción, pues yo creo que tenemos bastante experiencia. El asunto es cómo hacerlo sin que eso pues obstaculice a la justicia. Y entonces ahí esa es la lección más importante del tema de los cuadernos de Centeno. Porque hemos dicho siempre, cuando se hace una denuncia de un acto de corrupción, realmente se hace un aporte, pero no se resuelve el problema. Los actos de corrupción, pues, no son solo actos de corrupción porque se cometen y por el solo hecho de que se hayan cometido no pueden ser sancionados. Se cometen y por el solo hecho de que se denuncian no pueden ser sancionados. Los actos de corrupción hay que probarlos. Y para eso, entonces, hay que permitir que las instancias correspondientes pues desempeñen su rol. Estos 8 cuadernos, quien lo tenía en sus manos era el equipo de investigación de un periódico, de un diario, del diario La Nación. Entonces, ellos examinan todo lo que el contenido, advierten la gravedad de lo que se planteó allí, pero ellos no priorizaron, aún con los cuadernos en la mano, ellos no priorizaron en vamos a dar este palo, vamos a lucírnosla como medio, y después no importa lo que pase con este tema. Ellos no priorizaron eso. No, ellos pusieron esos cuadernos, antes de escribir una sola línea sobre eso, en manos de un juez. Y asumieron el compromiso de que hasta que la justicia no hiciera todo lo que tenía que hacer para garantizar una investigación, ellos no se refirieron al tema. ¿Cuándo se refirieron al tema? Cuando se refirieron al tema, ya el juez Claudio Bonadio tenía 51 allanamientos dispuestos y la solicitud de medidas de coerción. Cuando se refirieron al tema, ya el juez tenía las comprobaciones de muchas de las cosas que estaban escritas allí, porque había hecho ya las diligencias necesarias para comprobar que no era una novela lo que estaba leyendo, que eso no era producto de la imaginación de una persona. Y entonces eso permitió una acción tan efectiva, que producto de esa acción tan efectiva hay 12 personas con medidas de coerción, y 4 de esas personas son exfuncionarias, y 9 de esas personas son empresarios de la construcción. El esquema era un esquema en el que estos empresarios pues tenían los pliegos de condiciones de las licitaciones. De antemano ellos conocían cuál era
cuál era el pliego, cuál era las cosas que se estaban planteando, que se exigían, los requerimientos de la licitación. Y ellos lo tenían. Ellos tenían el examen lleno antes de que se diera el examen. Ya ellos habían sacado 100. Entonces, predeterminaban, vamos a participar todos, pero esta la va a ganar fulano. Y esta la va a ganar Perencejo, Sutanejo. Tenían todo el esquema ahí montado. Y además, como ellos tenían el privilegio de la información, sus ofertas realmente eran mejores que la de cualquiera. Eran mejores porque competían con la ventaja de la información. Entonces, a partir de ahí, el que le tocaba la licitación, entonces se entendía con el señor que era el asistente de Julio Devido, el señor Barata, y entonces este señor acordaba lo que el porcentaje que iba a pagar el señor se llama Roberto Barata, tiene medida de coerción, era el número 2 del Ministerio de Planificación. Julio Devido, el ministro de Planificación, tiene medida de coerción por otro caso, no por este caso, pero también entonces ahora le toca por este caso. Y ahí aparecen también un conjunto de empresarios arrepentidos, porque la mayoría de los empresarios mencionados han confesado los hechos y están en una postura de colaboración con las autoridades. Entonces la gente puede decir, pero que a Cristina, que es raro, invento, pero y este es un invento bien hecho, muy bien hecho, porque está un invento con coimas que ellos recibieron y que hay pruebas de que ellos recibieron. Es decir, ella contribuyó mucho con el invento, restableciendo las coimas después que se habían paralizado a partir de la muerte de Néstor Kirchner en el 2010. En octubre del 2010 se produce el fallecimiento de Kirchner, y entonces ahí la estructura como que cesa, pero en mayo del 2013 Cristina empezó a preguntar que dónde estaba el asunto, y hubo que restablecer de nuevo los envíos, pero debidamente notificado la fecha, la cantidad, el peso, el lugar donde se retiró y el lugar donde se dejó. Cosas que no se las puede inventar un novelista. No se las puede inventar un novelista. Entonces, dentro de todo esto, si usted se pregunta cuál es la diferencia entre casos que yo he escuchado en la República Dominicana y este caso, la diferencia es que ese es un caso que se pudo probar, que se permitió probar, y en el que el medio que lo manejó entendió que no era juez ni era fiscal, que tenía que dejar que la justicia hiciera su papel, y entonces después el medio hace el suyo, porque todas las historias que estamos contando a nosotros y que se están contando en el mundo, fue el relato que ha hecho ese medio, que ha sido la base de todo lo que se ha publicado y se ha dicho en todas partes del mundo. Pero esperó sin malograr la investigación. Si el medio prioriza en que voy a dar mi palo, probablemente a los argentinos nada más le quedara la indignación frente a un acto de corrupción, pero no la sanción, que es lo que debe terminar, que es lo que deben terminar los actos de corrupción. Cambio y fuera.